Estoy aquí con José Carlos Agüero, tocayo, pero aparte de tocayo mío, historiador, poeta y ahora narrador y además ensayista, pues es autor de uno de los trabajos más interesantes sobre el conflicto armado interno, uno de los testimonios más estremecedores sobre una de las peores épocas que nos tocó vivir. Me refiero a Los Rendidos o El Don de Perdonar. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal tú? Bien, quería comenzar justamente hablándote de Los Rendidos. Se ha hablado mucho de este libro, es uno de los ensayos más populares de los últimos años, pero quisiera preguntarte cuáles fueron las consecuencias personales que tuvo este libro posteriormente a su publicación. Varios. Para empezar, familiares. No toda la familia está de acuerdo con las cosas que cuentas. En Los Rendidos hablo de mis padres, que eran de Sendero Luminoso, y mis padres no solamente son mis padres, son hermanos de alguien, tienen tío, familia, amigos, todo un círculo alrededor, y no todo el mundo estuvo de acuerdo con la manera en que conté algunas de las cosas allí vinculadas a ellos. Creo que aunque hubo también mucho soporte familiar, o sea, hubieron las dos cosas. Igual no es un libro que intenta la reconstrucción fiel, es un trabajo de memoria. Lo que importa más es el significado de ese recuerdo y cómo se relaciona con cosas que me interesaban a mí discutir públicas, ¿no? Cosas que tienen que ver con los asuntos públicos. Pero creo que la hendidura clave está en si el recuerdo es crítico. Entonces, una parte de la familia puede estar de acuerdo con ese recuerdo crítico respecto a la acción de Sendero Luminoso, y el recuerdo que más bien quiere mitificar, o sea, que quiere recordar a los padres muertos como héroes, guerrilleros, heroicos, mártires de algo como la revolución y que valía la pena. Y ahí es donde se produce, si quieres, una discrepancia no solamente con la familia, sino con el mundo que los circundaba, ¿no? Tu último poemario, Enemigo, también trata temas muy parecidos a Los Rendidos. Tengo un amigo que decía que era la versión poética de Los Rendidos. Eso podríamos discutirlo, pero efectivamente hay un padre, una madre, que son atrapados por la imposibilidad de comunicarse, por el silencio, que es justamente el enemigo del que habla el título. Eso es interpretación mía, tú puedes discrepar. Pero ¿hay ¿hay algún canal de conexión entre Los Rendidos y tu poesía? Hay un canal. El canal es la violencia. Es decir, y también con este libro de fábulas. Y no es cualquier violencia. O sea, el canal, si quieres, es la manera en que los cuerpos están siendo destruidos. En el momento estoy pensando en eso, y no solamente en cualquier cuerpo, sino en el cuerpo que es cruelmente destruido. Si quieres, es la base que puede unificar a todos. Pero Los Rendidos es un ensayo. Entonces, en Los Rendidos yo utilizaba el testimonio, utilizaba la reflexión para discutir algunos asuntos que yo creo que no eran solo míos, que tenían que ver con cosas que pueden interesarte a ti también, a otras personas en nuestra condición. Ser simplemente ciudadanos. La culpa, el estigma, el posconflicto, la paz, las posibilidades de perdón, reconciliación, no como soluciones, sino como, a ver, discutamos de estos temas. Para eso podría ayudarme el testimonio, por ejemplo. Pero no siempre ayuda tampoco el testimonio, ¿no? A veces puede ser una trampa el testimonio porque anula la crítica. Es difícil entrarle a un testimonio de una manera crítica, parece siempre una ofensa, la detiene, ¿no? Entonces tiene de bueno y tiene de malo. Yo creo que más bien el poemario y este libro de fábulas, Cuentos Heridos, tienen más puntos en común, porque cuando escribí el poemario, el asunto principal no era tanto trasladar estos asuntos políticos. Quizás sí también. No, seguro que sí. Sí. Pero había una impronta, si quieres, que era como al final, dijimos que es un acto de sinceramiento compartido, algo así, compartamos el sinceramiento de que al final vamos a acabar todos siendo paisaje. En este libro, que lo acabo de leer hace un par de días y que recomiendo a todos los que nos están viendo, pues es un libro hermoso, utilizas, digamos, el formato del cuento infantil. Pero en realidad lo que cuentas aquí es, como acabamos de hablar, sumamente duro, sumamente crudo. Una de las cosas que más me interesaron del libro es que los cuentos están repartidos en varios estilos. Hay cuentos convencionales, otros que son fábulas, alguno que es muy lírico. ¿Cómo nacieron estos textos? ¿Cuál fue tu intención primigenia? Es cierto que se conectan con tu poesía, pero aquí hay otras motivaciones también.
La motivación principal, si quieres, que hay una, y que además, tú sabes, es como todo siempre medio retrospectivo, ¿no? Los vas haciendo casi de manera natural, hay como una cierta pulsión, y luego los vas reflexionando, y al final tienen como, parece que hubieran formado parte de un plan perfecto. No es tan así, pero si quieres, hay un intento de atacar la inocencia. Atacar la inocencia está detrás de este proyecto, si quieres. La inocencia en varios sentidos. La inocencia en el sentido de soy inocente porque no formo parte de algo o no me doy cuenta que existen cosas que debería darme cuenta porque soy adulto, ¿no? Por ejemplo, que hay crueldad cotidiana, sistemática, institucionalizada. No, pero no existe, no la veo. Soy inocente en tanto en mi ignorancia. Y también soy inocente en tanto no culpable. Yo no tengo nada que ver. O sea, podríamos decir que el paraíso es no saber lo que a los demás les atormenta. ¿Podríamos definir el libro así? Está para hacerte pensar, si quieres, ¿no?, que tu inocencia es un poco falsa, que tu inocencia y la que transmites a los demás, a tus hijos incluida, es un esfuerzo tuyo, adulto, consciente, por infantilizar el mundo. Y hacerlo infantil tiene ventajas. Hace que no asumas tus responsabilidades, no asumas las cosas así con toda la carga que tienen, ¿no? Que cuando dices, bueno, pasaron desgracias, en realidad no estás pensando en las infinitas que hay. No te haces cargo ni del dolor tuyo ni del dolor de los demás, como decía Susan Sontag. Ya. Somos inocentes, juguemos a los cuentos. Y mejor si todavía tienen moraleja, porque ni siquiera tengo que resolver moralmente el tema de si hago lo correcto o no. Ya me viene dado. Entonces creo que hay que darle un golpe a esa inocencia y volverla a reconstruir, si quieres, de otra manera, pero con trabajo. O sea, no solamente porque nos cayó del aire, porque nos la transmiten tradiciones. José Carlos, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por tu libro, que es realmente, como los anteriores que has publicado, justamente yo no diría una denuncia exactamente, sino una necesidad de expresión en un mundo que, como tú has dicho, nos hace perder inocencia en muchos sentidos. Gracias, José Carlos. Gracias a ti.